Muy bien. Entonces, como siempre, cuando iniciamos estas sesiones, les recuerdo, siempre que vayamos a acceder, lo vamos a hacer a través de la opción del contenido del curso, recordándoles que también tenemos la herramienta de foros para la participación a través de las distintas evidencias que tenemos y vamos a tener también la opción de evidencias donde van a poder ver los resultados de sus participaciones. Sin embargo, para que tengan más facilidad, es mejor que a través del mismo contenido del curso vayamos viendo las distintas opciones, ya que aquí vamos a ver no solamente las evidencias enviadas, sino la participación en aquellas evidencias que no son de envío, como por ejemplo el test y el foro, que lo vamos a ver ahorita en un momento. Por ahora, como ya estamos en la segunda actividad de aprendizaje, vamos a ir al segundo componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves. Vamos a entrar por acá. En esta parte vamos a tener tres secciones que vamos a estar viendo para esta sesión. En la primera vamos a tener una introducción a lo que es el tiempo presente simple, cómo se usa en inglés. Vamos a mirar lo que son los pronombres personales, recordándolos en función del sujeto y el objeto. Y en el tercero vamos a ver vocabulario para dar información personal, personal information. Así que estén muy atentos a las distintas secciones que tenemos. Para el caso del tiempo presente simple, vamos a recordar su uso. Es muy parecido, obviamente, a lo que hay en español, pero sí es bueno reflexionar en ello para que podamos recordar precisamente cuándo se usa, ya que el presente simple no solo se usa con acciones que ocurren justo en el momento que estamos hablando, sino que además puede referenciar acciones que no tienen un tiempo definido, sino que son normalmente válidas ante cualquier circunstancia. Y esto es bueno considerarlo porque nos va a ayudar mucho a la hora de tratar de pensar precisamente cómo se debe usar. Por eso tenemos acá y lo voy a ir mencionando para que vayamos viendo precisamente las especificaciones al respecto, cuáles son los distintos tipos de usos que tenemos allí. Uno de ellos, como podemos ver, es cuando hay características o estados que pueden ser considerados permanentes. Por ejemplo, si allí dice Colombia has a huge hotel industry, si decimos que el país tiene una gran industria hotelera, es algo válido en este momento, es algo que normalmente no va a cambiar con las circunstancias. Uno podría considerarlo de esa manera y por eso se hace válido precisamente utilizar el presente simple. No es que la tenía, no es que la va a tener, aunque sí se supone que antes de empezar a hablar al respecto ya era una característica conocida y que podemos considerar que va a seguir siendo de la misma manera. Es algo relativamente permanente si lo pensamos en función del tiempo que pueda tomar, validar el que sea algo cierto y bueno, que sea algo conocido por la persona que nos escuche en ese caso. Eso como para indicar precisamente la característica. Adicional a eso, vamos a encontrar otro de sus usos es cuando tenemos situaciones en las que normalmente hablamos de cosas que se realizan de manera periódica con cierta frecuencia que nosotros podemos identificar. Por eso aparece el ejemplo, dice, I go to the dentist every year. Yo voy al dentista cada año. De esa forma se identifica una acción precisamente que se hace
año tras año. ¿En qué momento del año? Eso va a depender de muchos factores, pero puede que sea algo bastante común para la persona que lo hace, a pesar de que puedan variar factores como las fechas y demás, va a ser algo muy válido en la mayoría de circunstancias. Asimismo, cuando lo miramos a una escala un poquito más pequeña, también se refiere a actividades diarias, rutinarias, semanales, a las que podemos determinarle la frecuencia con más o menos una cierta aproximación. Oh, Anna wakes up every day at 6 a.m. Ella se levanta a las 6 todos los días. Puede que algunos días por algún motivo se levante un poco más tarde. Estas cosas pueden suceder, pero en general podemos considerar que es algo perfectamente válido para todas, para todos los días o para la gran mayoría de días. Al dar instrucciones, indicaciones o señales también se puede usar, como el ejemplo que aparece allí, aunque es más común que se use con el imperativo, que eso lo veremos más adelante. Básicamente es sin colocar un pronombre, pero se puede decir turn left, then go down Oak Street, gira a la izquierda y luego va por la calle Oak. También como se hace en español, vamos a tener algunos momentos en los que vamos a colocar, hablando a futuro, ciertos eventos que ya están, digamos, cercanos. Bueno, ¿qué tan cerca es cerca? Eso es relativo, pero que podemos considerar que se dan por hechos a pesar de que no han ocurrido. No, del campeonato de la próxima semana. Ah, next week is the championship. El campeonato es, bueno, va a ser la próxima semana, pero ya lo damos por hecho de que es para ese momento, porque es algo que ya está comprometido en ciertas fechas, circunstancias, que nos hacen difícil pensar que no vaya a ocurrir. Muy bien, para tener la claridad sobre los verbos que vamos a utilizar, siempre le hacemos un poquito de observación a los distintos verbos que tenemos a la mano. El primero de ellos que podemos utilizar en inglés es el verbo to be, un gran conocido de la gente. Sé que más de uno lo ha referenciado. Y bueno, es uno de esos verbos que se utiliza bastante. En español puede ser equivalente al verbo ser o al verbo estar. Tienen más o menos el mismo uso bajo distintas circunstancias para dar la equivalencia a lo que se hace en inglés. Entonces, ese verbo lo vamos a ver siempre en cierto detalle porque suele ser un poquito diferente a los demás y en la explicación de lo que debemos hacer con el presente simple va a tener sus propias características. Vamos a mirar otros verbos, por ejemplo el verbo to do, que es hacer. Aparte de do, existe make para el verbo hacer, pero es el más común en este caso. Y también vamos a ver que lo vamos a utilizar bajo ciertas circunstancias como auxiliar, que iremos aprendiendo justamente en este tema cómo funciona. Como verán, los verbos siempre van iniciados por to cuando llevan esta forma básica, es decir, cuando no se están usando conjugados. Y ahí precisamente vamos a ir mirando algunos de los temas que vienen en este caso. Uno diría, pero ¿cómo así que conjugados? Bueno, aquí dice tener. Por ejemplo, to have. Cuando uno dice tener, uno no dice yo tener, uno dice yo tengo. El verbo empieza a cambiar en función de las circunstancias de la persona que se habla. Entonces, cuando en inglés lo hacemos así, de esta manera, que termina en ar, er, ir, que todavía no lo hemos cambiado, simplemente en inglés lo que hacemos es colocar adelante el to. Tenemos comer, que es eat. Tenemos read, que es leer. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos call, que es llamar. Puede ser por teléfono o llamar a la persona para que venga. Tenemos play, que es jugar. Cuando es instrumentos musicales, normalmente o sonido es tocar. Por eso es que lo vemos en este contexto. Cuando tenemos música que suena, por ejemplo, normalmente la música lleva un botón play para reproducir el sonido. Es así por lo que aparece. Study, que es estudiar. Drink,
que es beber, o tomar si lo queremos más formal. Buy, que es comprar. Tenemos walk, que es caminar. Watch, que es ver o mirar, depende cómo lo quieran decir. Supongo que ver es más común en ese caso, pero bueno, aplica a las circunstancias. Listen to, escuchar. Por ejemplo, escuchar música, listen to music. Así que en el caso de listen, así como pasa en español, algunos verbos en inglés van seguidos de ciertas preposiciones, así que a tener en cuenta. Tenemos write, que es escribir. Tenemos sing, cantar. Vamos a encontrar sleep, que es dormir. Fly, que es volar. Bueno, no lo hacemos directamente como en el ejemplo, pero sí en avión y demás. Wash, que es lavar, puede ser la ropa, lavar es uno mismo. Work, que es trabajar. Travel, que es viajar cuando no estén trabajando. O bueno, si pueden hacer ambos al tiempo, mejor. Drive, que es conducir o manejar cuando se refiere a vehículos. Go, que es ir, lo vamos a ver mucho en varios ejemplos. Live, que es vivir. Y pay, que es pagar. Una de esas cosas que sí o sí toca hacer todo el tiempo. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos con algunos verbos que nos pueden ayudar a recordar la parte de la conjugación. Ok, entonces como decíamos, una de las cosas que caracteriza a los verbos cuando los vamos a utilizar es justamente la conjugación. Si tomamos en cuenta el verbo study, en español es estudiar, vamos a ver que en español decimos yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. Nada más en presente simple tenemos 6 formas distintas de decir este verbo. Y de esa forma, pues se le da la aplicación dependiendo de la persona, ya si es pasado, estudiaba, estudiabas, si es futuro, estudiaré, estudiarás. Todos esos cambios nos los aprendemos. E incluso hay verbos en los que nos aprendemos formas muy distintas, como por ejemplo go, el verbo ir. En español, en alguna lleva la B pequeña, yo voy, ¿cierto? Pero en futuro yo iré. No se parecen en nada. Sin embargo, ya nos acostumbramos a aprenderlas de memoria. En el caso del idioma inglés, cuando se utilizan los verbos, es de anotar que los verbos no llevan, así de la forma de la que leí en español, una conjugación, sino que simplemente en ese caso vamos a necesitar que esté presente un pronombre o, por el contrario, indicar el sujeto de las frases. Pues bien.
Como vamos a poder ver, a diferencia de lo que hay en español, y aquí tenemos los verbos allí en sus distintas formas, vamos a ver que no hay mayores cambios al hablar de las distintas personas. El único cambio que se da en presente simple lo vamos a ver en lo que se llama la tercera persona. Algunos sé que se los han mencionado y otros preguntarán, pero bueno, ¿qué es eso de tercera persona? Cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted me escucha, usted es la segunda persona y cualquiera que yo mencione que no está en la conversación es una tercera persona. Por lo cual, esto de tercera persona aplica no solamente a personas, así que no hay tanta redundancia, sino que puede ser una persona, animal, objeto, lugar, siempre y cuando sea solamente uno. ¿Ok? Y lo que se hace normalmente en esta clase de situaciones es que para estos verbos vamos a agregar una ES al final de la palabra. Algunas terminaciones, especialmente sonidos que son muy cercanos a la S o cuando terminan en la vocal O, vamos a encontrar que agregan ES. Entonces, he works, pero he goes. Y en el caso de study, algunas terminaciones de consonante suelen cambiar si tienen la I latina al final. Perdón, la Y al final la cambian por I latina para hacer la terminación IS. Entonces se dice he studies, por ejemplo. Entonces en inglés no nos tenemos que aprender como las distintas formas, ¿no? De que trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, no. Normalmente todas son work y en la tercera persona works. Entonces tenemos que identificar más que nada es cuando se está hablando de alguien que no está en la conversación y de esa forma colocar la terminación correspondiente. Es lo único. En plural, lo mismo no cambia bajo ninguna circunstancia. Lo que sí es bueno que tengamos en cuenta son los pronombres que van al principio de estos ejemplos, como I, que soy yo, you, que como podrán ver puede ser segunda persona singular o segunda persona plural, lo cual significa que puede traducirse como tú o usted cuando hablamos en singular y puede traducirse como ustedes o vosotros si están en España. Tenemos en la tercera persona tres formas. Tenemos he, que es él, y she, que es ella. Vamos a encontrar it. It se puede traducir tanto como él como ella. Normalmente los diccionarios dicen eso, porque it se utiliza en inglés para personas, perdón, para objetos, para lugares, y la mayoría de las veces para animales. Entonces, normalmente no aplica a personas. Por eso es que, bueno, lo mencionan como eso, pero depende. Si yo digo la silla, ella está aquí. En inglés yo diría the chair, it is here. Debo usar it porque estoy hablando de un objeto. Para los animales aplica para casi todas las circunstancias, excepto cuando nombramos mascotas o animales muy cercanos a uno, que puede utilizarse el masculino o el femenino, pero es, digamos, más la excepción que la norma. Pues bien, en plural tenemos we, que es nosotros, you, que es, ya lo decíamos, ustedes, y they, que es ellos o ellas. Pues bien, entonces lo único que hay que tener en cuenta al momento de utilizar las frases en presente simple es la tercera persona. Vamos a tener un video que les recomiendo ustedes puedan ver directamente, donde les van a mencionar lo que es la tercera persona y vamos a tener unos ejemplos. Aquí nos van a mencionar precisamente las terminaciones que son más comunes para cambiar al final. En vez de S agregan ES. Allí si se darán cuenta sonidos más cercanos a la S como S, ch, x, depende cómo venga la cuestión. También lo vamos a encontrar con la vocal O
Profe, qué pena una pregunta. Las diapositivas que usted está mostrando, ¿en qué parte de la actividad son? O sea, ¿en cuál? Realizando. Ah, listo, profe, gracias. Ok, no hay problema. Bueno, siguiendo acá con esta parte, entonces vemos que para el caso de los verbos que terminan con la vocal O, vamos a agregarle ES al final. Ya eso es costumbre para lo que es el idioma inglés. Entonces, para verbos como go, agregamos ES, goes. Para verbos como do, por ejemplo, ES queda does. La pronunciación cambia un poquito, no demasiado, pero sí a tener en cuenta. Los verbos que terminan en Y, que ahorita veíamos un ejemplo, cuando va la vocal no cambia, pero normalmente cuando va antecedido de una consonante, suele cambiar para la tercera persona, cambia por I latina y agrega la ES al final del verbo. Eso para tener en cuenta. Ya después veremos algunos verbos como el verbo to be, que cambian en todos los casos, y el verbo have, que cambia en tercera persona a has. Son allí, por decirlo, las excepciones a eso. Por eso es que el verbo to be normalmente lo explican por aparte. Igual, como vimos ya en comparación a lo que aprendemos en español, el verbo to be tampoco es que sea demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados. En español nos acostumbramos a que cada verbo tiene distintas formas, a que puede cambiar. Por ejemplo, ya que el verbo to be traduce el verbo ser, nos acostumbramos a que la primera persona es soy, termina con Y. ¿Por qué con Y? Simplemente esa es la costumbre. La segunda persona es eres, ni siquiera se parece a soy. ¿Por qué empieza por E? No lo sabemos, pero ya nos acostumbramos a que la segunda persona es eres. Entonces, vemos que en español también tenemos muchos verbos que simplemente cambian de formas que aunque no sabemos de dónde proceden, simplemente las identificamos. En el caso del verbo to be es el único que vamos a tener como un poquito diferente para estos ejemplos, porque va a tener tres formas distintas en que los podemos utilizar, que son am, is y are. Son las tres formas de la conjugación del verbo to be. Para ello vamos a mirar el uso de cada una de ellas para saberlo identificar. La primera es am. Am se utiliza únicamente cuando hablamos de primera persona, es decir, nada más lo voy a utilizar para hablar de mí mismo. Entonces, I am, precisamente. No aplica en otro caso. Cuando utilizamos la tercera persona va a utilizarse is, cuando hablamos de alguien más, de él, de ella, de el curso, la profesora, el gato. Todo esto va a implicar el uso de tercera persona y por lo tanto, si se utiliza el verbo to be, va a decirse is. Y para los demás casos voy a utilizar are. Entonces, más que nada, conviene identificarlo si tenemos presente, si estoy hablando de mí mismo, si estoy hablando de algo o de alguien que no está en la conversación. Y ya para los demás casos, y utilizar are, que sería la forma para el resto, para hablar directamente a la persona, para hablar en plural. Allí quedaría la circunstancia. Una vez ya uno lo maneja, no es necesario como complicarse demasiado, solo es cuestión de identificar de quién estoy hablando. Con el verbo have, como decía el ejemplo ahorita, en tercera persona, has, no lleva haves, no lleva la B pequeña, sino que ya por costumbre se ha ido reduciendo la palabra, no es he haves, sino he has, simplemente. Y en el caso del verbo do, el verbo hacer, como termina en vocal O, entonces lleva la terminación ES. He does, she does, it does. Estos tres verbos, además de el uso que estamos dando aquí, también se consideran como auxiliares. Y eso lo vamos a ver acá al ver las frases en inglés.
Cuando hablamos en inglés, si se dieron cuenta, los verbos no suelen cambiar mucho. Bien hecho, ahora en presente simple vimos, solo cambia cuando estamos hablando de tercera persona. Yo digo que él vive en Colombia, I live in Colombia. Si yo digo que es de mí, si digo que es de él, he lives in Colombia. Solo agrega una S en esa parte. Y siguen simplemente la misma estructura de siempre, sujeto, verbo y complemento, que esa no va a cambiar. Sin embargo, esta S que tenemos aquí solamente hace cambiar el verbo en tercera persona de presente simple y solamente en frases afirmativas. Cuando ya utilizamos las frases negativas, pasamos a utilizar un auxiliar. Básicamente, en el caso del presente simple, el auxiliar será do. ¿Qué pasa en este caso? Pues que el auxiliar va a indicar si se habla o no se habla de una tercera persona. El auxiliar es el que va a indicar que la frase también es negativa. Y ahorita que miremos las preguntas, también va a indicar si estamos referenciando una pregunta. Por eso se le llama auxiliar, es decir, ayuda al verbo porque muestra las características del verbo. ¿Ok? Entonces, si yo digo, no, yo no vivo en Colombia, I do not live in Colombia. Coloco el do de forma negativa porque el auxiliar es el que va a indicar la negación. El verbo simplemente no cambia. No, él no vive en Colombia. He does not live in Colombia. Pues bien, entonces, como en este caso tenemos en este segundo ejemplo, he does not live in Colombia, vemos que el verbo ya aquí no cambió. Simplemente el auxiliar ya indica con el does, el cambio de do a does, que es tercera persona, y el not indica la negación. Entonces, he does not live in Colombia para decir él no vive en Colombia. Igual para estas frases de ejemplo, recuerden, siempre tenemos aquí la posibilidad de hacer clic en los audios para ir escuchando los, las frases que vamos viendo de ejemplo para que las podamos practicar. Entonces, cuando ya el auxiliar indica el cambio que hay aquí, ya el verbo no necesita cambiar. Además de esto, algo que es costumbre más que nada en inglés americano es la parte de las contracciones. En español, nosotros lo vemos como algo un poquito raro porque nosotros lo vemos como algo informal. En vez de decir para qué, decimos pa' qué, por ejemplo. Pero en inglés existen ciertas contracciones que son fijas del idioma. En el caso de do y does, cuando hacemos la negación, muchas veces la O del not no se pronuncia. Entonces solamente se escribe don't y doesn't. ¿Por qué? Porque eso refleja la pronunciación que ha ido cambiando con el tiempo. Puede escuchar gente que diga I do not live in Colombia, pero hay gente que puede decir I don't live in Colombia. Es más cortico y por lo tanto es más común. Ahora bien, para las frases interrogativas, el auxiliar va a ir al principio de la frase. Nuevamente, el uso del auxiliar hace que el verbo no tenga que cambiar bajo ninguna circunstancia, sino que simplemente colocando el auxiliar en la posición inicial de la frase, do I live in Colombia, ya eso hace que sea una pregunta. Does he live in Colombia? Ya el auxiliar indica pregunta, indica la tercera persona, así que el verbo no tiene que modificarse. Does he live in Colombia? Y listo. Miren que en todos los ejemplos, tanto en las frases afirmativas como en las negativas, como en las interrogativas, el orden de sujeto, verbo y complemento no cambia. Puede cambiar la posición del auxiliar, dependiendo si es negativo, si es pregunta, pero lo que hemos visto sobre sujeto, verbo y complemento no va a cambiar. Bien.
Ya que hemos visto la parte de las preguntas, vamos a mirar precisamente cuando tenemos preguntas abiertas y cerradas. En este caso nos vamos a enfocar en las preguntas cerradas, que son aquellas que podemos responder con sí y con no. En inglés, normalmente cuando vayamos a responder, lo común es que no respondamos solamente yes o no, sino que debemos incluir normalmente el auxiliar que haya en la pregunta. Por ahora ya vimos el auxiliar do, así que vamos a ver las preguntas con ese auxiliar, aunque ya después iremos viendo precisamente el uso con otros auxiliares. Por ejemplo, do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Pues puede ser yes, por ejemplo, I do. O yes, I buy fast food si quiero repetir lo que dice la frase. Pero para evitar repetir, puedo utilizar el auxiliar do y con esa repetición me ahorro el tener que estar diciendo nuevamente lo mismo. Does he drive a sports car? Él maneja un auto deportivo. El auxiliar es does. Entonces es el mismo que puedo utilizar para la respuesta. Aunque si la respuesta es que no, pues el auxiliar irá de forma negativa. No, he doesn't. O puedo repetir la frase, no, he doesn't drive a sports car. Ya depende de mí si necesito o no decir la frase. Normalmente con repetir el do o el don't o does y doesn't, si es tercera persona, ya es suficiente para no tener que repetir toda la frase. Eso para que lo tengan allí presente. En cuanto a las preguntas abiertas, normalmente van a empezar, aparte de como ya vimos que están estructuradas las preguntas, con una palabra interrogativa. Así como en español tenemos el qué, cómo, quién, cuándo, dónde. Asimismo, en inglés hay palabras interrogativas que se caracterizan porque normalmente empiezan por WH. La gran mayoría, no todas, pero sí la mayoría. Tenemos what, que traduce qué, también puede traducir cuál, como cuando pregunto cuál es tu nombre, what is your name. Tenemos where, que es para lugares, que traduciría dónde. Tenemos when, que es para tiempo, así que puede traducirse como cuándo, a excepción de cuando pedimos la hora, porque en esos casos, igual en español no decimos cuándo es, sino qué hora es. En inglés preguntamos en ese caso, what time is it? Ya eso cuando miremos los números, lo vamos viendo allí. Tenemos who, que traduce quién, así que lo vamos a usar para preguntar por personas. Tenemos why, pues, para preguntar el por qué, el motivo de algo, la causa o razón. Y tenemos how, que traduce cómo, aunque how se puede utilizar combinado con otras palabras para distintas preguntas. Por ejemplo, para preguntar por la edad de alguien, podemos preguntar, how old are you? ¿Cuán viejo eres? Literal, old es viejo, así que bueno, en inglés la costumbre de preguntar de esa forma. Y para las cantidades, por ejemplo, how much, para preguntar cuánto. Entonces, allí a tener presente este uso. Y para la estructura, pues bueno, digamos que ya la hemos visto, simplemente la palabra interrogativa, ya de resto auxiliar, que dijimos va antecito para indicar la pregunta, sujeto, verbo y complemento. Para aquellos que les gusta de pronto más en formato tabla, recuerden que vamos a tener aquí algunos ejemplos de frases afirmativas, negativas e interrogativas usando las conjugaciones para cada persona. Pero básicamente lo que hay que tener más en cuenta es la tercera persona para esos casos. Al practicar el presente simple, vamos a tener al final una actividad didáctica que se llama This is what we do. Para esta actividad vamos a tener allí la posibilidad de practicar lo que hemos venido aprendiendo, colocar el presente simple en la forma que corresponde. Pendientes, si estamos hablando de alguien que no está en la conversación, especialmente si decimos el nombre o una característica, es porque no está en la conversa. Ya saben que el verbo to be tiene distintas formas, así que es cuestión de recordarlas para utilizarlas en este caso. Muy bien, pasamos entonces a la segunda sección en la cual vamos a ver los pronombres personales en función del sujeto
y del objeto. Los pronombres sujetos ya los vimos hace un momentico. Era necesario porque ya estábamos viendo verbos y pues en realidad es muy raro verlos por separado. Lo que sí debemos recordar y que voy a hacer enseguida la anotación es que en inglés debemos siempre en todo momento nombrar a un sujeto, es decir, siempre debemos decir quién realiza la acción. Si lo tomamos con el ejemplo de lo que veíamos ahorita hace un momento, vamos a volver acá a la actividad didáctica que estábamos viendo, vamos a notar ciertas cosas que podemos tener en cuenta. A veces podemos nombrar a la persona, your sister, tu hermana, our holiday, nuestro aniversario, his nephew, su sobrino. Andrea, digo directamente el nombre. Pero si no digo el nombre, entonces voy a utilizar un pronombre, es decir, una palabra que va a ir en lugar de a quien tenga que nombrar. Aquí dice we, por ejemplo, nosotros. Nosotros vivimos en el barrio. Bueno, no es necesario decir quiénes somos nosotros ni poner todos los nombres. Como no lo vamos a hacer, simplemente colocamos el pronombre. La misma lógica que hay en español, con la diferencia de que en este caso vamos a tener una organización que nos va a pedir utilizar el pronombre siempre que no aparezca el nombre o no aparezca una referencia a la persona a quien estemos hablando. En español es opcional. Yo puedo decir trabajo temprano, pero puedo decir yo trabajo temprano. Ese yo que va allí es opcional. En español se puede omitir porque el verbo hace el cambio allí en esa parte. En inglés no, como ya lo vimos, y por lo tanto es necesario que la frase siempre lleve el sujeto. Por eso es bueno recordar los pronombres en caso de necesitarlos para que no vayamos a tener allí inconvenientes con las frases. Entonces, si yo digo que ella trabaja en un restaurante, no puedo decir simplemente works in a restaurant, sino que tengo que decir she works in a restaurant. Tengo que colocarle el ella para que la frase quede debidamente realizada. Muy pendientes a la aplicación en esa parte. Ok, entonces ya algunas cosas que debemos considerar, vamos a mirarlas acá para hacer un poquito de repaso en esto. El pronombre I, el yo, va a ir en mayúscula en todo momento. No importa si va a mitad de frase, al final, donde vaya, debe ir siempre en mayúscula. Es una de las cosas que tengo en cuenta para saber cuando no ingresan a las sesiones porque lo explico y lo enfatizo bastante. Ya decíamos ahorita, el pronombre you traduce tú, traduce usted, ustedes. Ya por contexto se sabrá si es singular o plural. En cuanto a la formalidad, es más una cuestión de contexto. El inglés no es tan estricto con el uso de la formalidad, al menos no en la parte gramatical. Ya decíamos que it normalmente traduce eso, diríamos de alguna manera, pero puede ser básicamente masculino o femenino. Especialmente con los objetos. ¿Cómo sabemos que un objeto es masculino o femenino? Simplemente nos acostumbramos a ellos. En inglés son neutros, así que no hace falta hacer demasiada diferenciación. Y ya sabemos que en el plural, si no importa si es personas, animales, objetos, lugares, los podemos aplicar para todos. Aparte de los pronombres sujetos, vamos a encontrar los pronombres objeto, que son aquellos que vamos a referenciar para hablar de quienes reciben o se beneficia de la acción. Si yo digo, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del segundo, I call them every night, yo lo llamo a ellos todas las noches. Digamos que ellos son mi familia, mis padres, por ejemplo. Yo llamo a mi familia todas las noches. Si yo llamo, yo soy el sujeto, yo estoy haciendo la acción.
Mi familia no está haciendo la acción de llamar, ellos solo reciben la llamada. Entonces, en ese caso, ellos no son el sujeto de la frase. Para esos casos en inglés se hace la diferenciación entre sujeto y objeto. Objeto en este caso se refiere a toda persona, animal, lugar o cosa que recibe la acción o se beneficia de ella. ¿Ok? Por si acaso. Entonces acá los vamos a ver. Para tener esta parte vamos a encontrar me, que como en español, muy parecido a mí. Tenemos you, que queda igual. Tenemos him. Tenemos her. It, queda igual en ese caso. Tenemos us. You, que queda igual, ya lo decíamos ahorita. Y them. Cuando vayamos a utilizar estos pronombres, básicamente es para referenciar a alguien más. Miren el ejemplo. Anna calls Javier. Ana llama a Javier. Entonces digo, she calls him. No digo, she calls he, porque él no está llamando. Él simplemente recibe la acción de llamar. Así que she calls him. De la misma forma, no coloco her calls him, porque ella es la que está haciendo la acción y debo aclarar que es ella quien lo hace. O como en este ejemplo, Victor and I work with Lucia and Laura. Víctor y yo trabajamos con Lucía y Laura. O sea, nosotros, we, somos el sujeto que hacemos la acción y trabajamos con alguien más. No estamos diciendo si ellos trabajan o no, aunque se sobreentiende del contexto, pero ya es el uso de la frase. Y colocamos them porque ellos o ellas en este caso son dos mujeres, no son a los que estamos especificando si hacen o no hacen la acción. Puede que trabajemos donde ellas van, pero ellas no trabajan, sino que están ahí todo el día nada más. Puede ser, eso ha pasado. Creo que en todos lugares tenemos a gente que pareciera que trabaja. Pero bueno, cuestiones de ejemplos. Entonces, para tener presente eso, vamos a tener aquí las circunstancias, una actividad didáctica que nos va a ayudar a repasar esta parte. Para la actividad didáctica, como la tenemos acá, vamos a estar viendo algunas opciones y debemos seleccionar la adecuada. Recuerden revisar la posición si es pronombre sujeto o pronombre objeto. Les recuerdo, porque en inglés las frases son más fijas, el sujeto siempre va al principio antes del verbo, mientras que el objeto va normalmente después del verbo. Eso también les puede ayudar a seleccionar el pronombre adecuado. Cuando ya conozcan los pronombres, es cuestión de saber su ubicación para identificarlos y viceversa, saber si hablo del sujeto o del objeto, sabré en qué parte de la frase lo voy a decir. Y para la tercera sección vamos a mirar lo que es información personal. Tenemos, por ejemplo, para el nombre que podemos utilizar What's your name? Y con what's vamos a hacer muchas preguntas. What's your, y etcétera. Podemos preguntar Who are you? ¿Quién es usted? Tener muy presente el contexto porque a veces esa frase puede sonar un poquito fuerte. Para la nacionalidad, puedo decir Where are you from? Simplemente decir de dónde es. Allí puedo responder I'm Colombian. Sería muy raro decir My nationality is Colombian. Es posible, pero
Es muy raro. Where do you come from? Para preguntar de dónde viene. Ahí se puede decir I come from o I am. Dependiendo si vengo del lugar del que soy o no, sabré cuál respuesta queda mejor. Recordando que en inglés las nacionalidades siempre se escriben en mayúscula inicial, no importa la posición en la frase. Aquí en el botoncito de vocabulario vamos a ver algunas nacionalidades. La mayoría terminan en an o ian, como American, Australian, Brazilian. Algunas como Japanese utilizan otras formas, así como English también termina en otra terminación diferente, que es lo que estamos viendo aprendiendo English. Y para ello vamos a tener aquí un enlace, ya les invito a que lo sigan para que puedan escuchar un poquito más de las distintas nacionalidades que hay. No necesariamente hay que aprenderlas todas, pero en inglés es un poquito más sencillo hablar de los lugares de los que son las personas. A veces algunas nacionalidades en español nos dan dolores de cabeza porque no las sabemos de memoria. Toca aprenderlas y recordarlas, como por decir, el que es de Marruecos es marroquí, el que es de Arabia es árabe, tienen distintas terminaciones. O el de Alemania es alemán, no se parecen, pero en inglés hay un poquito más allí como de igualdad. Entre las terminaciones, normalmente hay tres terminaciones muy comunes. Ya dije una, los que terminan en an, ian, los que terminan en is, como portugués, que lo veíamos ahí, y los que terminan en sh, como English. Hay excepciones, sí, algunas, pero no son demasiadas. Ya después lo irán aprendiendo. Por ahora vamos a concentrarnos en algunas cositas de vocabulario que puedan ser más básicas para nosotros. En cuanto a la profesión u ocupación, podemos preguntar what is your profession or what's your profession o what is your occupation. No todas las ocupaciones son profesiones, pero ahí vamos unas por otras. Podemos preguntar informalmente what do you do for a living, como qué haces para vivir o a qué te dedicas. Sería allí la respuesta. Ahí puede decirse I am an accountant si soy un contador, a carpenter, a baker si soy panadero, a journalist, a butcher, a secretary, demás y demás y demás. Y hay muchos ejemplos. Para ello vamos a tener también un video aquí que ustedes van a poder seguir para mirar las profesiones. Traten de seguirlo, miren las que sean más relevantes para ustedes hablar y así las podrán utilizar. En cuanto a las direcciones, por si acaso, normalmente las direcciones se suelen decir dígito por dígito para el número. En español, bueno, al menos en Colombia, porque en realidad no es para todos los países que es donde se habla español, vamos a utilizar muchos números de calle, número de carrera, de diagonal, etcétera. Mientras que en inglés las calles suelen ser más de nombre en los países de habla inglesa. Entonces basta con decir el número de la casa y el nombre de la calle. Si vivo en el número 126 de la avenida principal, entonces diré I live in 126 Main Avenue. Así de sencillo. Si necesitan, para aquellos que normalmente deben mencionar las direcciones de Colombia en inglés, es muy común que uno pueda decir calle y carrera porque, aunque calle significa street, en inglés street se refiere a todo tipo de calle, no solamente a las que van en un cierto sentido. Entonces, para diferenciarlo, se puede decir, no, calle 41, bueno, calle 41, para que no vaya a haber problema con las direcciones ni a confundirles. A nosotros, cuando dicen calle, nosotros vamos por una carrera. Ah, no, no, no es en este sentido. Tengo que cruzar en la esquina para ir sobre la calle. Pero en inglés no existe esa lógica en las personas, entonces es muy raro decirles calle como para diferenciar. Para números telefónicos podemos utilizar What's your phone number? Y los numeritos, como ya veíamos con las direcciones, también se dan dígito por dígito. 573-806, 573-806. Nosotros lo unimos 573-86, bueno, depende. 570-2346. Tantas formas que tenemos de reorganizar los números. Cada persona tiene casi que su forma, pero sí. Entonces, estar muy pendientes allí.
En cuanto a la edad, que veíamos ahorita el ejemplo, how old are you? Normalmente hay que tener en cuenta que en inglés normalmente utilizamos el verbo to be para la edad. No decimos I have 30 years, sino I am 30 years old. I am. Debo utilizar el verbo to be para decir la edad de las personas y de las cosas. Y en la parte del years old, que sería como, bueno, esa frase diría, yo soy de 30 años de viejo. Sería más o menos la traducción literal. Years old se puede omitir, I am 30. No se puede decir solo years. O colocan las dos palabras, years old, o no colocan ninguna. Bien, vamos a ir mirando un poquito más de vocabulario. En este tenemos el de la familia. Vamos a mirar acá la parte básica de la familia. Tenemos mother y father, madre y padre. Daughter y son, la hija y el hijo. Y tenemos sister and brother, hermana y hermano. Ya saben que haciendo clic en los parlanticos vamos a poder escuchar la pronunciación de estas palabras. Esas 6 que les acabo de mencionar allí son la base con la que vamos a ver el resto de la familia. Vamos a mirar en las distintas secciones y lo vamos a utilizar bastante. Wife y husband, que son la esposa y el esposo, allí van para complementar esta parte. Haciendo algunas recomendaciones de uso, podemos utilizar parents para los padres de familia, papá y mamá. Podemos utilizar children. Children significa niños, pero en el contexto de la familia se refiere a los hijos. Si usted tiene 90 y su hijo 70, usted dice, this is my child. No hay problema con eso. Siblings se refiere a los hermanos, cuando nos referimos tanto a hermanos como a hermanas en conjunto. Entonces, allí lo vamos complementando. Miremos que podemos usar el vocabulario básico que les acabo de mencionar, en este caso para hablar de abuelos y nietos. En vez de mother y father, puedo decir grandmother y grandfather para hablar de la abuela y el abuelo. Le agrego great grandmother y great grandfather para hablar de los bisabuelos. Y a partir de allí agrego tantos greats como sea necesario para hablar, por ejemplo, great grandmother de la tatarabuela. Y si sigo más tátaras, agrego más great y así sucesivamente. En el caso de los nietos, digo granddaughter y grandson. Pendiente que granddaughter tiene dos D, una por grand y otra por daughter. No se omite una de las dos. Bisnietos, también agregó el great, tataranietos, agregó otro great y así sucesivamente. Pero utilizamos nuevamente el mismo vocabulario básico de mother, father, daughter, son. La familia extendida, vamos a mirar lo que es la parte de los tíos. Tenemos aunt, que es la tía, uncle, que es el tío, niece, que es la sobrina, y nephew, que es el sobrino. La única palabra de todo este vocabulario que no diferencia masculino o femenino es cousin, que es el primo o la prima. Acá nos vamos a encontrar los in-laws, lo que es la familia política, es decir, aquella que obtenemos cortesía de un matrimonio, nada que ver con las políticas de Colombia. Entonces, la mother y el father de nuestra pareja son nuestro mother-in-law y nuestro father-in-law. Y asimismo, la nuera y el yerno pasan a ser hijas e hijos, por así decirlo. Entonces son daughter-in-law, son-in-law. Y si son los brothers y los sisters de nuestra pareja, son nuestros brother-in-law y sister-in-law, cuñados y cuñadas. En esta parte hay que decir que podemos utilizar the in-laws, así como aparece en rojo, para decir esa familia que es de la pareja. Es familia de nosotros, pero también es otra familia aparte. Esas definiciones ya son un poquito más específicas hacia cada quien con sus gustos y preferencias. Bien, tenemos por acá, cuando vemos la familia extendida, ya que lo estábamos diciendo, aparte de tías y tíos, tenemos familia extendida para decir aquella familia que son recompuestas, cortesía de crianzas, separaciones y nueva familia, todo eso. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, stepmother y stepfather, la madrastra y el padrastro,
Con agregar step ya estamos haciendo referencia a esa persona con la que no necesariamente tenemos un vínculo biológico. Stepdaughter y stepson, la hijastra e hijastro, por lo tanto stepsister y stepbrother, la hermanastra y el hermanastro. Podemos utilizar half sister o half brother para media hermana y medio hermano cuando solo compartimos uno de los dos padres. A algunas personas no les gusta este vocabulario, tranquilo que no es obligación utilizarlo. No, ese no es mi padrastro, ese es mi papá. Eso es una cuestión muy personal, pero es bueno conocer el vocabulario. Recuerden lo que siempre digo, en estos cursos estamos primero para comprender, para identificar. Y aquí pueden ver, haciendo clic en estructura de la familia, mirar precisamente la posición de todos estos miembros de la familia que acabamos de referenciar. Y para tener un poquito más de práctica, pues recordarles con un pequeño ejercicio de arrastrar y soltar, vamos a seleccionar las palabras para ir completando las frases dependiendo de lo que le falte a cada una de ellas. Muy bien, como ya vimos el componente formativo, les recuerdo para este segundo componente formativo, lo recomendable una vez ya estudiado, que lo tengamos claro, es pasar a hacer el foro Let's Meet. Podemos ir desde el enlace que está aquí o podemos ir desde la opción que está en el menú del curso para ir al foro Let's Meet. Básicamente vamos a entrar al foro. Vamos a colocar, allí están las instrucciones, aunque en la guía está un poquito más especificado. Colocamos nuestra participación, le damos responder. Si hay otras participaciones de los compañeros, podemos ir y colocar una pregunta que le queramos hacer a alguno de los compañeros para ir aprendiendo un poquito más. Como les decía, podemos mirar la guía que aparece en el contenido del curso para que podamos ver las instrucciones de esa parte. Mire que aquí les dan recomendaciones sobre qué clase de información podemos incluir y qué pasos podemos seguir para que quede realizado de la mejor manera posible. Aquí hay algunas recomendaciones incluso de vocabulario que sé que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Entonces ya con esto vamos viendo lo que es la parte relacionada a este segundo componente formativo, la evidencia relacionada, para que lo tengan allí muy presente.